Bueno, este, pasando este tiempo, sí, un poquito de cortar también, un poquito de cortar un poquito de lo que veníamos, de que la misma persona viene a hablar. Vamos a tener una oración y después sí, vamos a ir al pasaje que hoy tenemos para meditar. Un pasaje que, como les decía recién, tiene muchísimo que ver, obviamente, con lo que venimos cantando, pero de manera intencional. Todo tiene que ver porque todo apunta a nuestro Salvador, ¿no? Pero hoy era de manera muy, muy intencional. Vamos a orar y después comenzamos. Sí, Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre nos muestra algo nuevo. Nos mostrás a través de tu palabra, Señor, y nos revelás, Señor, de una manera diferente cada vez que podemos acercarnos, y te damos gracias, Señor, por ello. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú obres en nuestros corazones para meditar, Señor, en ella, en tu palabra, poder ser confrontados por medio de ella. Podamos dar gracias, Señor, de lo que has hecho a través de tu Hijo, que nos has dado esta salvación, Señor, con un precio tan grande que tuvo que tu Hijo, Señor, morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo y dejamos esta mañana en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar un poquito para atrás. A tratar de encadenar lo que habíamos leído la semana pasada con lo que vamos a leer en esta mañana. En el capítulo 2, versículo 23, 24 y 25, me llamó la atención cómo terminaba el capítulo. A medida que fui meditando en el pasaje de hoy, me llamó la atención cómo termina. Vamos a leerlo y vamos a ir viendo de a poquito por qué empezamos desde ahí. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esto es muy particular y ahora lo vamos a ver. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Después de esa parte de esos versículos, empieza un encuentro personal que tiene el Señor Jesús con una persona que no era cualquier persona en ese momento, se llama Nicodemo. Cuando uno enseña, ¿sí?, es bueno reflexionar en si lo que está enseñando está bien, si hay que aprender algo nuevo, y quizás, esto es un pensamiento personal, quizás Nicodemo se haya acercado, entre otras cosas, porque se daba cuenta que había un maestro que estaba enseñando algo más. Lo llevó a buscar nuevas enseñanzas. Y quizás fue la motivación, o creyó que era la motivación, pero como leíamos en el versículo anterior, en los versículos anteriores, que dice, él sabía lo que había en el hombre, él fue en busca de algo, fue en busca de enseñanzas, Nicodemo, pero Jesús sabía que él tenía necesidad de otra cosa. Dice el versículo, y vamos a ir leyendo, lo vamos a hacer diferente a la otra oportunidad que tuvimos para compartir la palabra de Dios. Vamos a ir de a poquito, ¿sí? Porque hay muchísimas cosas interesantes para reflexionar en este pasaje. Así que para ir leyendo de a poquito e ir viendo lo que pasa en este pasaje. Vamos a leer el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan arranca este pasaje presentando a Nicodemo. Dice que era fariseo y que era un principal entre los judíos. No es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Como les decía recién, era un maestro, ¿sí? Nicodemo. Era una persona que no era ajeno
como hemos en la otra oportunidad hablado también, era un fariseo, conocía la ley, sabía muchas cosas, pero la sabía de una manera equivocada. Los judíos eran quienes mantenían un gran celo por la pureza de los rituales y las ceremonias, de acuerdo con la ley mosaica, así como sus propias tradiciones que añadían a la legislación del Antiguo Testamento. O sea que eran personas, estos fariseos, que eran muy estudiosos de la ley, ¿sí? No era cualquier persona un fariseo. Y aparte, en el versículo 1 dice que era un principal entre los judíos. ¿Esto qué quiere decir? Que era parte del Sanedrín, que era era miembro de una entidad gubernamental de los judíos, ¿sí? Y no cualquiera llegaba a ese nivel, digamos, ¿sí? Social, porque tenía que haber mucho. Muchos de los que estaban ahí eran gente que tenía riquezas, ¿sí? Así que Nicodemo no era cualquier persona, no era cualquiera el que se iba a encontrar personalmente con Jesús. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Dice, esta persona, que no era cualquier persona de la comunidad judía, era un maestro, era una persona que conocía la ley. Dice, vino a Jesús, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y dice, vino a Jesús de noche. Evidentemente, Jesús estaba deseoso de encontrarse con Nicodemo. Y Nicodemo lo hizo de noche. Nicodemo, como recién les decía, era parte y era conocido dentro de la comunidad judía. Y prefirió encontrarse de noche con Jesús. En los comentarios y en los que uno puede ir también viendo es que muchos dicen de que él lo prefirió hacer de noche para que no lo vieran, ¿sí? Para que no lo identificaran de alguna manera con Jesús, porque se estaba juntando con aquel a quien esos fariseos, de los que él era parte, lo acusaban de ser un falso profeta. Sin embargo, Nicodemo quiso encontrarse con Jesús, pero lo quiso hacer de noche. Y dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. El encuentro de Nicodemo fue un encuentro sincero. Él quería encontrarse, él quería estar con Jesús. De hecho, también algunos dicen que fue por la noche para poder estar sin nada que lo distraiga. Si tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios a la noche, es un momento de tranquilidad, ¿sí? De donde todo ya pasó y no nos queda más que estar a solas con nuestro Dios. Y estar de noche es un momento particular. Y quizás también haya sido parte de este porqué de noche, pero no dejemos de lado de que Él también prefirió encontrarse de noche para que no se lo identificara con Jesús. Y dice, Rabí, nunca lo llamó Señor, sino que él fue a encontrarse, Nicodemo se fue a encontrar con un maestro, ¿sí? Él fue a encontrarse con un maestro y creía que él venía de Dios y lo reconocía como maestro, porque dice que nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Él reconocía que Jesús estaba con Dios, que Dios estaba con Jesús y que las señales que hacía eran de un maestro. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, y esto parece como que no tiene nada que ver con lo que venía a plantearle Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús responde una pregunta que no aparece por lo menos en el pasaje de parte de Nicodemo, no hay ninguna pregunta. Sin embargo, como leíamos al principio, Jesús conoce los corazones, Jesús conoce al hombre. Jesús sabía lo que necesitaba Nicodemo. Le dice, de cierto te digo. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esta expresión quiere significar que lo que va a decir es de suma importancia. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como maestro, entendía que para entrar al reino de Dios quizás dependía de las observancias estrictas de la ley y de los rituales. Jesús rompe con este pensamiento sobre la ley y habla de que es necesario un cambio profundo, radical para entrar en el reino. Solo puede darlo el Espíritu, un nuevo nacimiento dado por gracia de Dios y de la acción del Espíritu Santo y no por esfuerzo humano. Esto es lo que le está diciendo Dios. Necesitas nacer de nuevo, pero para poder ver el reino de Dios. Miren cómo responde Nicodemo. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y acá, hermanos, vemos que Nicodemo no deja de lado su pensamiento que era material. No entiende lo que le está diciendo Jesús. Él escucha, ve y piensa de manera material, no de la manera espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, solo Dios puede abrir los ojos espirituales. Y hasta ese momento, Nicodemo no había podido abrir sus ojos espirituales. No, Dios, el Espíritu Santo, aún no había obrado en Nicodemo para que pudiera entender lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, Jesús le vuelve a insistir con la idea y abre un poquito más. Dice, de cierto, respondiendo al versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Volvemos a tener este de cierto te digo. Lo que Jesús está diciendo es de gran importancia. ¿Sí? Recuerden esto. Y hay una cosita que a veces, incluso cuando uno lo lee al principio, puede retrotraerse a lo que había pasado en el capítulo 1. Jesús le dice, no naciere de agua y del Espíritu. Acá no está hablando del bautismo. Hay algunas confusiones en cuanto a que la salvación viene después del bautismo, y esto no es así, hermanos. Recordemos que no es así. El bautismo no es un medio para la salvación, sino que es para aquellos que han sido salvos. Y hay una cosita diferente a lo que en el versículo 3 Jesús le dice, porque en el versículo 3 al final dice, no puede ver el reino de Dios, y acá dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar al reino de Dios. Y esto es lo que ya vamos a ir a Moisés. Nicodemo no entendía. Dice en el versículo 6, dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá, de alguna manera, nos está mostrando lo que es la regeneración. Un hombre y una mujer no pueden engendrar otra cosa, un hombre y una mujer que somos pecadores y tenemos esa naturaleza, no podemos engendrar otra cosa que un hijo pecador. Cuando tenemos chicos chiquitos y bueno, aquellos que trabajamos con niños chicos, vemos cómo es, y es increíble esto, cómo el niño, si uno no le muestra, y naturalmente va a inclinarse a hacer un mal. Por ejemplo, si uno descubre a un niño que hizo algo que es incorrecto,
le preguntás y en alguna ocasión seguro va a mentir. Yo no le voy a enseñar a mentir a mi hijo porque no está bien, entendemos que es algo que está mal, y aparte, si no conociéramos a Dios, también sabemos que no nos beneficia como padres. Pero más allá de esto, vemos que el niño, como es pecador, va a hacer pecado. O sea que la carne, como dice en el versículo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de pecado, va a seguir siendo pecado. Y después dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá, 2 Corintios 5:17 dice, y vamos a ver un poquito de esto, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para nacer en el Espíritu necesitamos estar en Cristo. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Estando en Jesucristo podemos nacer de nuevo, que es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, lo leímos cuando estábamos alabando y adorando a nuestro Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio de la fe en Cristo, que es don de Dios, no es mérito nuestro, porque no es por obras. Por medio de la fe en Cristo tenemos salvación. Y dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos sido salvos por gracia y misericordia de nuestro Dios. Y esto es lo que le quiere explicar Jesús a Nicodemo. Y en el versículo 17 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra, esto lo tenemos incluso en la Biblia, la palabra viento en el griego es pneuma, que es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Acá Jesús le está explicando de que nada de lo que él podía hacer, nada de lo que él podía tener, no había cosa alguna que él pudiera en sus manos tener o hacer, que lo iba a hacer ver o entrar al reino de Dios. Que Dios es soberano. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Jesús utiliza la figura del viento para dejarnos y dejarle ver a Nicodemo una enseñanza. Dios es soberano, nadie puede controlar el viento, nadie puede controlar el espíritu. En su soberanía Dios hace nacer de nuevo a quien Él quiere. Como fariseo, confiaba, hermanos, él en sus propias fuerzas. Y muchas veces, y quizás cuando eras chico o si conociste a Dios de grande, pensaste que en tus propias fuerzas podías tener salvación, hermanos. Como cantábamos recién, la salvación es de nuestro Dios. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Sigue sin entender Nicodemo. Respondiendo Jesús le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Hermanos, este maestro de maestro conocía el Pentateuco, conocía la ley de Dios. Conocía que Dios había hablado de este nacer de nuevo. Dice Deuteronomio 36, dice,
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La obra es de Dios. Dios iba a circuncidar su corazón, ¿sí? Para que lo ame con todo su corazón, dice, a fin de que vivas. Dios iba a obrar. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios hace todo nuevo, nosotros no podemos hacer todo nuevo. Dice, Dios da algo nuevo. No algo que cambia nada más, sino que algo nuevo, una vida nueva, una naturaleza nueva. Y aun conociendo Nicodemo la ley, no era capaz de comprender lo que Jesús le estaba enseñando. ¿Por qué? Porque no creía que Jesús era el Mesías. Dice el versículo 6, de cierto te digo, Jesús le vuelve a decir, que lo que hablamos, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Seguía sin recibir a Jesús. Nicodemo no quería aceptar que él no era lo que él creía que era, que por su esfuerzo no podía entrar al reino de Dios. Nicodemo seguía siendo incrédulo. Nicodemo no creía en Jesús como Salvador. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis, si os dijere las celestiales? Jesús le muestra que Él es el Hijo de Dios. Dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, y está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo estaba siendo predicado por el mismísimo Hijo de Dios. Le estaba explicando que Él es quien bajó del cielo para salvar lo que se había perdido. Como Nicodemo aún no entendía a Jesús, utiliza una historia que sí conocía y que no podía no entender lo que le iba a decir Jesús ahora. Jesús, el mismo Hijo de Dios, le estaba predicando, le estaba mostrando el Evangelio a Nicodemo, y Jesús no se cansa de explicarle a Moisés, sino que insiste, quiere mostrarle a Nicodemo que él está equivocado, y se lo muestra con un ejemplo hermoso que está en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números 21:4 a partir del 4 habla de este episodio donde el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto por Dios, y resulta que se queja porque le falta agua, se queja contra Dios. Entonces Dios, ante el pecado, que hay consecuencias del pecado, envía serpientes que los iban a morder con veneno, iban a morir. Y murieron. Y Moisés intercede. Y entonces Dios le dice, bueno, hace una serpiente de bronce en una cruz, y todo aquel que mire esa serpiente va a ser salvado. No de la mordida, sino de la consecuencia del veneno que estaba en ellos, que era la muerte.
Y esto, la verdad que lo aprendí escuchando a un hermoso predicador y siervo del Señor, que no lo había visto antes, la verdad. La serpiente, el mismo elemento que utiliza para condenar al pueblo, es el mismo elemento que utiliza para que las personas vean esa serpiente que había sido de condenación, que los mordían y que iban a morir. Esa misma serpiente, esa misma figura, ese mismo elemento es la que al mirar estaba levantada esa serpiente, al mirar esa serpiente, al creer que esa serpiente les iba a salvar, iban a ser salvos. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahí le está mostrando Jesús a Nicodemo de que él iba a ser entregado en la cruz, él iba a ser levantado en la cruz, él iba a ser maldito, él iba a ser maldición. Así como en esa iba a ser, en vez de, y este ejemplo es hermoso, a Moisés no le dijo Dios, hace un cordero, hace una serpiente. Y Cristo, el cordero, fue levantado como una serpiente, fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Dice el versículo 15, para que todo aquel, como en esa serpiente tuvieron que creer los judíos, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, y ya terminamos. Este pasaje, al principio parecería que tiene una enseñanza súper fácil de entender. Pero si nos ponemos en los zapatos de Nicodemo, nos damos cuenta que nosotros hemos sido igual que Nicodemo. Quizás no éramos grandes maestros, pero sí teníamos cosas a las que nos aferramos y creíamos que podíamos llegar a la salvación que solo es de nuestro Dios, que solo es provista por nuestro Dios. Nacer implica un cambio de contexto, ¿sí? Cuando nace un bebé, cambia su contexto, el medio por el cual se mueve, las maneras de alimentarse, manera de percibir el alrededor. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos, para ver y entrar en el reino de Dios. Y eso cambia todo lo que conocíamos. Nacer, dicen que es un proceso de mucho dolor. Pasar por el canal de parto, nacer, cambiar todo esto que le decía. Tanto dicen muchos que por eso nuestras mentes no retienen absolutamente nada. Porque es tan doloroso y tan complejo ese momento que nosotros no recordamos. Nacer de nuevo, hermanos, también va a implicar dolor. ¿Por qué? Porque Dios nos va a mostrar de que lo que somos es solamente somos pecadores, enemigos de Él. Y si reconocemos que somos pecadores, no tenemos otra cosa que arrodillarnos, humillarnos delante de nuestro Dios. Darnos cuenta que no tenemos nada que ofrecer y que Él es digno de ser alabado. Este nacer de nuevo, hermanos, es un nacer del Espíritu. Quiere decir que requiere una regeneración, que es lo que estuvimos viendo un poquito así rápido, una regeneración que solo da el Espíritu Santo cuando obra para salvación en nosotros. Esto nos da nuevos ojos espirituales, y comenzamos a ver a Jesús. Comenzamos a entender su obra, a ver quién es, qué hizo y qué hará. Hermanos, personas que quizás vienen desde hace tiempo, pero aún no han nacido de nuevo. Jesús conoce nuestros corazones.
qué hay dentro de ellos, y porque los conoce, sabe que tenemos necesidad de Él. Aquellos que hemos nacido de nuevo por gracia y misericordia de nuestro Dios, Él sabía que necesitábamos de Él. Aquellos que quizás aún no hayan nacido, Dios sabe que necesitas de Él, necesitas de un Salvador. Dios envió a su Hijo para darnos salvación, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando les mostró la serpiente. Miremos a Jesús, hermanos. No existe otro camino al Padre, no existe otra manera de ver y entrar al reino que no sea confesar que Jesucristo es el Señor, que nuestros pecados nos separaban del Padre, como cantamos también hace un rato, y que necesitamos de su salvación. Terminamos, hermanos. Gloria al Padre por su provisión del Salvador. Gloria al Hijo, que nos mostró al Padre y el camino para llegar a Él. Gloria al Espíritu Santo que obró en nosotros y puede obrar en aquellos que aún no creen. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Cristo, como dice el versículo 15, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La alabanza y la adoración sea para nuestro Dios. Terminamos con una oración. Dice: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, es en quien podemos poner nuestros ojos, es nuestro Salvador. Tu Hijo, quien cumplió, Señor, con todo lo que había que cumplir para hacer la ofrenda perfecta, Señor. Señor, gracias porque Él fue quien murió en la cruz, fue levantado en un lugar de humillación, fue, Señor, lastimado por nosotros, derramó su sangre, Señor, para limpiarnos de todo pecado y toda maldad, Señor. Fue hecho maldición por nosotros, tu Hijo, Padre. Gracias, porque Él murió, Él entregó su vida, Señor, resucitó, y hoy, Señor, está sentado a tu diestra. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por la salvación que nos has dado a través de nuestro Salvador, nuestro Pastor, de tu Hijo, Señor. Señor, ayúdanos a poder recordar que tú nos has hecho nacer de nuevo. No hay nada, Señor, que podamos hacer, que podamos con nuestras manos, Señor. No hay nada, Señor, que sea digno por nosotros mismos, Señor, sino que tú nos has dado la salvación que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a crecer, no quedar como bebés espirituales, Señor, a crecer en ti, Señor, hasta llegar a la estatura de tu Hijo. En nombre de nuestro Salvador, oramos, bendice nuestros corazones, obra en nuestros corazones y acompaña, Señor, el resto de esta reunión y de este día. En nombre de Jesús, amén.